La patria boba es depresiva por definición, Alejandro. Claro, claro. Y además porque nos centramos en eso, en esta patria boba. Suscríbase al programa y reciba su cajita de té de manzanilla y de goticas. No, y hay mucho oyente al que le gusta la manzanilla. Bienvenidos, bienvenidas a Patria Boba. Hoy estamos Ana, Alfredo, yo, Ita está de paseo, pero tenemos una súper invitada. No podemos tener una invitada mejor para hablar de las elecciones del próximo domingo en Colombia. Entonces, tenemos a Alejandra Barrios, es la directora de la MOE, y yo, si me dejan, Ana, empezar con una pregunta, Aleja, ¿qué es la MOE? Hola Andrés, Alfredo, Ana, encantada de estar con ustedes, de acompañarlos, que el quinto programa del podcast o video, no sé cómo es esto, de la patria. El video podcast. Esto es una holding. De la patria boba. Bueno, un súper placer. Ven y te cuento, Andrés, que es la misión de observación electoral. Nosotros somos una plataforma de organizaciones de la sociedad civil. Nacimos en el 2006 y nacimos en el 2006 como respuesta a todo el fenómeno de la parapolítica. Durante las elecciones, sobre todo en los dos procesos electorales anteriores, se modificó la composición política en muchos departamentos de este país. Estamos hablando de manera particular Costa Caribe, Valle del Cauca, Arauca, Casanare, y esa modificación fue el resultado de las alianzas entre grupos paramilitares y casas políticas locales. Ahí se modifican, encontramos que hay una modificación de los resultados electorales, es decir, que la parapolítica sí se podía rastrear a través del ejercicio del análisis de los resultados electorales, pero que además habían en muchos municipios de este país, no pocos, mucho miedo frente al proceso electoral, sobre todo para hacer resistencia a la presión que tenían los grupos armados ilegales o las casas políticas que todo el mundo sabía que tenían el apoyo de grupos armados ilegales, a hacer resistencia a esa forma de hacer política. Entonces la gente le daba miedo salir a votar o salía a votar obligada, pero empezó a haber una expresión ciudadana absolutamente interesante que fue el voto en blanco. La gente iba y no marcaba el voto, porque a veces la obligaban a ir a votar. Eso hizo que tomáramos la decisión en 2006, reelección de Uribe, se pidió observación internacional, no vino observación internacional y volteamos con un grupo de organizaciones sociales y dijimos, oye, ¿por qué no hacemos la observación electoral nosotros si nadie nos está parando bolas? Si la Unión Europea no viene, si no viene la OEA, si no viene Naciones Unidas, si no viene nadie. ¿Y por qué no lo hacemos nosotros? Y así nació la misión de observación electoral, tomando la decisión de salir a observar elecciones, sobre todo diciendo, nos vamos a parar con una camiseta blanca al lado de las urnas. Es lo único que vamos a hacer. Observamos las elecciones y es la forma de derrotar también el miedo, de decirle a la gente, no se preocupe, venga y vote, nosotros vamos a ver que su voto sea respetado, sin mayores herramientas en aquella época. Aleja, y bueno, y ahora este domingo yo no sé cuántas elecciones hay, miles de elecciones en Colombia, se eligen 32 gobernadores, 1,100 y pico de alcaldes, diputados, concejales. Hoy en día, ¿cómo es la infraestructura de la MOE para estar pendiente de tantas elecciones? No, esto ya es otra cosa, ya esto es ahí como dices, ya esto es otra forma, otro tamaño, otra capacidad. Sacamos más de 4,000 observadores a calle, como 4,080 observadores. De esos hay alrededor de 100 observadores internacionales acreditados por la MOE, es decir, la OEA llegó esta semana, va a tener alrededor de 100 observadores internacionales también. Nosotros tenemos 100 observadores internacionales, pero tenemos el despliegue de 3,900 observadores nacionales. Estamos en los 32 departamentos del país. Al menos buscamos cubrir uno de cada 3 municipios, buscamos cubrir por lo menos el 60% de los 166 municipios que en un principio señalamos que tenían riesgo electoral, y esto es un gran ejercicio ciudadano
Aquí están aliadas universidades públicas, universidades privadas, organizaciones de la sociedad civil, organizaciones, la pastoral social. Es impresionante la capacidad de trabajo que tiene la pastoral social, pero además no solo la pastoral social, sino las diócesis. Es decir, en Chocó, por ejemplo, es la diócesis la que ayuda a hacer la observación electoral, en Arauca es la pastoral social, universidad en Amazonas. Entonces, esto realmente es un gran ejercicio ciudadano donde, haciendo una evaluación de los 17 años que llevamos haciendo observación electoral, yo sí creo que hemos mejorado la calidad de nuestra democracia, creo que hemos mejorado la calidad de la información, la gente exige más en términos electorales, quiere saber, se apropia más, así tengamos que seguir trabajando en cultura política, porque en cultura política la relación que han generado los partidos políticos con la ciudadanía y viceversa es una relación perversa. Aleja, la MOED ha determinado que para estas elecciones hay 201 municipios en riesgo electoral. ¿Qué significa eso? Mira, nosotros hacemos dos mediciones y esto es muy importante de entender qué significa cuando nosotros hablamos de los mapas de riesgo electoral. Entonces, nosotros hacemos un mapa, solo un mapa que tiene que ver con orden público. Ese es el mapa de riesgo por hechos de violencia, donde se incluyen, por ejemplo, violencia contra actores, liderazgos políticos, pero también se hace toda la medición de asesinatos, amenazas contra candidaturas, presencia de grupos armados ilegales, desplazamiento forzado, confinamiento, acciones armadas. Entonces, hay una diferencia, ustedes van a poder ver en algunos territorios, el mejor ejemplo usualmente es Clan del Golfo y las zonas del ELN, donde disminuyen las acciones armadas, y disminuyen las acciones armadas porque lo que tú ya tienes es dominio, es decir, ya hay un grupo que domina, entonces no tienes que estar debajo de una balacera. ¿Dónde estás debajo de una balacera? Ejemplos de hoy, por ejemplo, donde está el Estado Mayor Central, porque como están tratando de buscar poder, expansión, tienes que pelearte ese territorio. Entonces, toda esa información la llevamos, son 10 variables. En esa información, ahí sale un mapa. Casi que ese mapa es el mapa de orden público del país, de violencia en contextos electorales, porque nosotros no hacemos la lectura desde el derecho internacional humanitario. Por ejemplo, la FLIP nos pasa la información de violencia contra periodistas, pero es solo y exclusivamente, Ana, los periodistas que cubren temas relacionados con corrupción o con política. Puede haber violencia contra otro periodista, pero si no cubre esos temas, si no está relacionado con lo político, ese no sale. Ese mapa es uno. En ese mapa hemos venido teniendo sobre todo más que si hay un incremento del número de municipios, pero más que el incremento del número de municipios, es una concentración de violencia en unos corredores específicos. Sacamos otro mapa. Solo análisis electoral. Solo puro, limpio análisis electoral, votos blancos, votos nulos, tarjetas no marcadas, comportamiento de los 3 últimos procesos electorales ponderados, transhumancia electoral, la OI, tasas de transhumancia electoral comparando el municipio con los otros procesos electorales, es decir, mapeamos electoralmente este país, cada uno de los 1.103 municipios, en total terminan siendo más los corregimientos departamentales. Y cuando ponderamos la información, la combinamos, ahí tienes tu mapa de riesgo electoral. Me encanta la cara de emoción que pone Alejandra Barrios para hablar de los temas más siniestros de nuestra democracia. No, porque es que mira que te permite hacer una lectura muy fina de este país. Mira, nos dieron 166 municipios. Este país tiene 1.103 municipios. Eso es un universo al que le puedes poner atención. Si uno llega y le dice al ministro, tú eres la ministra, Ana, y yo te digo, no, pues señora ministra, imagínate que tenemos 800 municipios en riesgo de 1.103, ¿tú qué me dices? Ah, bueno, Alejandra, muy bien, muchísimas gracias, espero que te vaya muy bien haciendo observación electoral. Renuncio. Sí. Pero si te decimos son 166 municipios, lamentablemente ya subió a 201. Pero el primer corte nos dio eso, ahora ya son 201.
lo que te estamos entregando es un universo acotado y diciéndote exactamente cuál es el problema. Te estamos diciendo, Guajira, ¿qué tiene aquí? Transhumancia electoral, financiación de campañas completamente desconocida, utilización de recursos públicos para apalancar campañas, porque es la información que estamos recibiendo. Y por eso usted tiene La Guajira. Estos dos municipios, digamos, uno de ellos es Uribia, lo tiene en riesgo, creo que está en riesgo alto. Puedes hacer algo frente a eso, porque tienes el detalle, tienes cómo hacer frente. Hay otros municipios donde uno coge y dice, ve hermano, pues allá están enfrentándose los helenos, el Estado Mayor Central y el Clan del Golfo. Usted lo que tiene es una balacera en la mitad, la verdad, es muy difícil. Sí, si tú miraras, digamos, ustedes evalúan diferente tipo de riesgos, como acabas de explicar. Uno de ellos, que ustedes han hablado mucho de ese tema, es la compra de votos. ¿Qué tan permeante es ese fenómeno? Porque a veces ciertos relatos, por ejemplo, el libro de Laura Ardila, que salió este año, que habla de toda la maquinaria, de cómo se compran y venden votos en la costa atlántica, de cómo funciona literalmente ese sistema, pues uno termina el libro de Laura y dice, pues tal vez esto es como un espejismo de democracia, o sea, la gente que va y vota en Barranquilla, ¿de verdad está participando de algún tipo de, digamos, de elección democrática para elegir un mandatario? ¿O esto es como todo un ropaje de ven y te hago sentir como un ciudadano por un día, pero en verdad no lo eres? ¿Cómo ves tú ese fenómeno de manera global en Colombia? Nosotros sí tenemos unos distorsionadores de la democracia muy graves, muy, muy graves. Y entonces voy a empezar haciendo un señalamiento económico. Cuando tú tienes más o menos que la mayoría de los municipios de este país son municipios que se encuentran en categoría número 6, es decir, son municipios económicamente con muchísimas deficiencias, significa que en esos municipios tú no tienes industria. Entonces, ¿quién es el principal empleador? El Estado. No importa, es la alcaldía, con sus 6 secretarios, con sus 4 secretarios, el bus que va al colegio que contrata la misma alcaldía. Las personas que trabajan en la alcaldía, desde el portero, secretarias y asesores de los diferentes secretarios y el alcalde, es un grupo muy pequeño, los profesores del colegio. Y digamos, las demás cosas del Estado. Eso, Ana, lo que significa, y por eso se distorsiona tanto, por eso la pelea es a muerte, es que si pierdes elecciones, vas a caminar 4 días en el desierto. Tú con toda la gente que votó por ti. En un municipio pequeño, eso es gravísimo, porque terminas la elección y te vas a montar un puesto de dulces. No te queda más. El que ganó la elección a alcaldía se llevó absolutamente todo. Y los 4 pesos que tiene para contratar, o los miles de millones que tiene para contratar, es para poder tratar de garantizar que la permanencia en los próximos 4 años después de que termine ese periodo, porque si no vuelves a quedarte en la calle. Entonces, ¿qué haces? Pones todo el servicio de poder mantenerte a través del siguiente candidato. Dime, Andrés. ¿Habías hecho una cara así? Alfredo. No, yo estaba oyéndote, estaba muy sorprendido por lo que estás diciendo, Alfredo. Y yo quisiera preguntarle a Alejandra, ¿cuál es el top 5 para la MOE y para Alejandra Barrios de las campañas más cuestionadas o que merezcan la mayor atención de la ciudadanía? Nosotros nunca hablamos, Alfredo, de campañas ni de candidatos. Nunca. O de ciudades. Exacto. Nosotros hablamos sobre todo, y te voy a explicar. Háblanos de las ciudades y nosotros tratamos de ubicar quiénes son los personajes. No, pero no en estos, porque lo voy a señalar es en general y van a entender por qué las dificultades. No, ¿por qué no hablamos nosotros de candidaturas? Porque imagínate que una organización como la Misión de Observación Electoral, cuyo objetivo es darle garantías a absolutamente todos los candidatos que compiten en el proceso electoral, salga y diga, es que el candidato o la candidata X resulta que es una candidata cuestionada. ¿Cuestionada de qué? ¿Tiene un proceso?
fue sancionada, entonces no podría ser candidata. Digamos, es muy complicado, ese trabajo lo hacen y es muy importante, se hace a nivel periodístico, lo hacen otras organizaciones, pero nosotros preferimos hablar de territorios. Entonces, tú me preguntas territorios con déficit democráticos. Buenaventura. Lo de Buenaventura es impresionante. Buenaventura tiene un déficit democrático muy grande, pero además falta de cultura política, la relación con el poder político es perversa, la relación con el sector privado que ha permitido además que el puerto más importante de este país, que mira al Pacífico, que era el futuro, sea un puerto de narcotráfico. Antes era con presencias y mando del narcotráfico, y lo que tiene son bandas manejando y negociando dentro del mismo puerto. ¿Eso qué significa? Que no tienes gobernabilidad ahí, sino una gran capacidad de acción de la ilegalidad y de la plata que se mueve en ese puerto. Entonces, el puerto de Buenaventura. Como departamento, el departamento de Arauca, incluyendo las elecciones del año pasado, mírate la cantidad, si no me equivoco, y por aquí no tengo el dato, pero lo voy a poner bajito. Al menos 6 gobernadores ha tenido en los últimos 6 años. Entonces, que es lo mismo que La Guajira, y ahorita salto a La Guajira. Entonces, yo voy a poner Arauca por unas razones. Arauca, la capacidad del ELN de control de ese territorio. Así de sencillo de control. La capacidad que tiene de decidir y la forma de decidir política, económica, en la vida social de ese departamento. Y ahora me voy para La Guajira. Lo de La Guajira es otra forma de ver este país, es otra lógica. El tema de la corrupción, de la relación con el poder es impresionante. Eso creo que es un tema de comprensión de nosotros para poder comprender posteriormente cómo hablar con La Guajira. Mira, La Guajira, si Arauca te estoy hablando de al menos 6, La Guajira es del mismo tamaño. La Guajira no termina de elegir una gobernadora o un gobernador. Cuando ya te estás yendo a típicas, están demandados. Esos 2 departamentos, La Guajira tiene crisis social, crisis económica, tienes niños muriéndose de hambre y tienes gobernadores que duran un año, año y medio. Entre los elegidos, los encargados y los que salen de las elecciones atípicas. Mismo fenómeno Arauca. Entonces, uno tiene que mirar qué es lo que pasa ahí, en esos 2 departamentos. Lamentablemente, en términos de violencia, el departamento del Cauca, lo del departamento del Cauca, además es un círculo, ¿no? El Cauca, ¿cómo duele? Yo digo, hombre, el Cauca, ¿cómo duele? El Cauca es uno de los departamentos con mayor diversidad étnica, tenemos afros, indígenas, campesinos, una riqueza cultural impresionante, y unas comunidades que han sido de manera permanentemente asediadas, pero además en lo político. Es decir, el tema de pedir permiso, de asesinar los candidatos, de asesinar los liderazgos, es muy grave. Cada liderazgo social que se asesina son 30 años para atrás de un departamento en construcción de capacidades. Y el norte del Tuluá, Buga, hay una cosa en relación con el narcotráfico, con la criminalidad, pero que no es esa criminalidad de grupo armado ilegal, sino... Y si vamos para Antioquia, que sería como el último... Yo tengo una idea, Aleja, mientras nos hablas de Antioquia, le voy a pedir a Martín que mostremos el mapa para que la gente lo vea, que es el mapa que ustedes sacaron. Exacto, y el sur de Bolívar. Lo del sur de Bolívar, Antioquia, si hay algo que le duele a Antioquia es el sur de Bolívar. Y le duele mucho lo del sur, inclusive el sur de Bolívar, el Bajo Cauca antioqueño, con sur de Bolívar, que es ahí, ahí es donde se incrementan sobre todo los niveles de riesgo en este mapa. Y mira que cuando estás viendo el mapa, mírate que arrancas desde La Guajira y haces una C hasta Arauca, pasando por Norte en Santander. Ese es el primer corredor. La primera C siempre ha sido una C de violencia. Antes estaba Cesar, antes aparecía algunos municipios de Cesar, ya desaparecieron, pero ahí tienes una C. Después atraviesas de Venezuela al Urabá antioqueño y al Urabá antioqueño, chocuano y Caribe. Esa
toda zona, eso es Clan del Golfo, economías ilegales, minería ilegal, eso es Montes de María, es decir, es toda esa relación que se necesita entre poder y política, porque ahí estás atravesando el país. El Pacífico colombiano, que si siguieras el mapa hasta Ecuador, hoy seguiríamos hasta Ecuador, ¿no? Les hemos ido exportando nuestra guerra. Y Sí, donde Alejandra, si uno cruzara este mapa con índices de pobreza en Colombia, ¿tú crees que hubiese...? Ahí están la mayoría de los 170 municipios PEDET. Los municipios PEDET yo creo que son los municipios mejor seleccionados que se ha hecho en un ejercicio serio de identificación de la violencia, pero además con las consecuencias sociales y económicas. Los municipios PEDET siguen hoy, para este proceso electoral. Explícale a la gente qué es. ¿Qué son los municipios PEDET? Cuando se hizo el proceso de paz, se escogieron una serie de municipios, 170, que fueron los municipios más golpeados por la violencia, los más golpeados, y les dio, después de cruzar muchísima información, datos económicos, demográficos, de pobreza, de violencia, 170 municipios. Esos 170 municipios más golpeados por la violencia son los 170 municipios que para este proceso electoral concentran el 35% de los hechos de violencia frente a los diferentes tipos de liderazgo. Eso es muy fuerte, significa que no avanzamos, pero están identificados, es decir, están bien identificados. Lo que pasa es que creo que a veces dejamos de mirar, tenemos la información, este país está más que diagnosticado, Alfredo, pues vos que escribís tanto y hemos hablado sobre ese tema, este país está sobrediagnosticado, lo que falta es acción. Cuando uno dice, no, pero hagamos un estudio, y digo, ¿otro más? Todos sabemos lo que aquí pasa y quiénes lo hacen, además. Pues uno lo ve en las conversaciones con los Danieles, todo el mundo sabe quién hace qué, cómo y dónde. Pero no tomamos las decisiones correctas. Parece que es funcionar al poder político. ¿Y qué pensaste de lo que dijo Petro de recompensa para los que compren votos? Perdón, no, recompensa para los que... Al revés, recompensa para la gente que denuncie la compra de votos, me corrijo. Mira, nosotros respetamos profundamente las decisiones que tome este gobierno o cualquier gobierno para hacer una lucha contra la corrupción, o cualquier tipo de distorsión al proceso electoral. Eso es muy importante. ¿Qué reconocemos en esa propuesta? Lo que reconocemos es que puso a hablar al país de la compra de votos. Antes lo hablábamos anecdóticamente, ¿no? Entonces antes, por ejemplo, las preguntas eran, venga Alejandra, y más o menos, ¿todavía se sigue pagando con teja, lechón y cerveza? ¿O no? ¿Y cuánto vale el combo? Es decir, ¿cuánto vale desde gobernación hasta consejo el voto? Lo que logró hacer es modificar las conversaciones. Mira, Ana, estamos hablando hoy de eso, de qué pensamos que eso puede lograr, y entonces ya empezamos datos. La MAD recibió sobre las diferentes modalidades de compra de votos, porque es que esto no solamente es pago así, efectivo, chanchá, son diferentes modalidades, 240 informaciones en los últimos 3 meses. Son informaciones que tienen algún nivel que se les pueda coger por algún lado, que uno pueda ver algo ahí. Nosotros normalmente pensamos en la compra de votos. Primero quiero hablar de las modalidades para entender que es mucho más complejo. Ana, yo soy candidata a la alcaldía, y lo que yo te prometo a ti, si con un grupo de amigos, de pronto con recursos, empresarios, no sé, te digo que te voy a hacer un contrato cuando llegue a la alcaldía de, no sé, 1.200 millones, ¿te parece muy bien por un año para darme una asesoría? Sí, eso es compra de votos. Eso también es compra de votos. Entonces, nosotros nos quedamos a veces solamente en el anecdótico, pero tienes diferentes formas. Entonces, esa es la forma top y es súper difícil de identificar. Tienes también la de que se entregan recursos, pero también hay promesas de servicios. Y eso es muy tenaz. Promesa de servicios, cosas muy berracas, si en esta vereda votan por este candidato, antes de que finalice este periodo,
vamos a poner los tubos para llevarles agua. Antes de elecciones, en esta vereda, votan por este candidato y en esta vereda gana, al otro fin de semana traemos las baterías sanitarias que están aprobadas. Eso también es compra de votos. Pero eso no es como una propuesta de política pública también, como, mire, yo voy a traer agua a esta vereda. No es la próxima semana o antes de que termine mi periodo. Es Claro. decir, es mejor dicho, no, Ana, si en tu barrio gana Alfredo Molano, en 15 días les voy a poner a todos un jacuzzi en la zona verde más cercana. Es decir, eso se cumple antes de que yo me vaya. Allí tú tienes intervención en política de funcionario público y esa es una forma de compra de votos. Lo de la batería sanitaria, cuando yo lo escuché, me indigné. Me indigné porque es gente que vive en el campo, que está sufriendo porque gane ese candidato en esa vereda para que le pongan sanitario, además que los que son afuera de la casa, de la finca. Entonces, tú tienes todas esas modalidades. ¿Nosotros qué creemos? Nosotros creemos que uno debe incentivar que el ciudadano informe, que el ciudadano crea que está aportando de esa manera a construir una sociedad mejor, que eso le da capacidad de crítica, que hay otras formas de hacerlo. A través del pago puedes generar unos incentivos perversos, pero además puedes generar muchísima frustración. Comprobar una compra de votos es complicadísimo. Sí. Es muy difícil porque eso no se hace, no es que yo voy en cuentas claras y dije, venga, yo voy a reportar 200 millones, aquí los pongo de ingresos para gastos, compra de votos. Todo eso es recursos que se ponen debajo de la mesa, no es un proceso fácil. Nosotros preferimos la invitación a construir capacidad social, capacidad cívica, que la gente entienda que es un delito, cuál es el impacto que tiene. Y lo que estamos dejando claros desde hoy es que la MOE no paga. No paga recompensas. Nadie piense que nos pone información y que va a recibir un cheque de vuelta. Eso no pasa, no va a pasar. El gobierno establecerá su ruta. Nosotros la respetamos y veremos y podremos hacer después un análisis de qué pasó. Alejandra, acabas de hablar de Cuentas Claras y yo quería preguntarte por Cuentas Claras, ¿qué es esta plataforma en la que las campañas tienen que subir las cuentas de su campaña? Y ustedes han notado que casi ninguna campaña en Colombia está subiendo las cuentas y las cuentas que han subido parecen muy incompletas, como en el caso del candidato a la alcaldía de Medellín, que se descubrió que había, pues que corrigió las cuentas Upegui. después de unas acusaciones de Upegui, así es. ¿Qué está pasando con la financiación de las campañas en estas elecciones? No solo es en estas elecciones, Andrés, es en todos los procesos electorales. Nosotros tenemos un sistema de financiación de campañas perverso. Es un sistema de financiación de campañas que tiene como objetivo permitir que aquellos que llegan se mantengan. Y por eso tienes tan poca rotación. ¿Qué estás privilegiando? La financiación privada, la financiación familiar y los créditos de amigos. Más o menos el 80% de la financiación, cuando tú terminas de hacer la revisión de las candidaturas en elecciones locales, es financiación propia. Entonces, ¿por qué tenemos ese déficit? Nosotros tenemos un sistema electoral que fue construido de verdad para tomar el pelo a eso, para no ser serios. Es decir, generamos unas reglas de financiación de las campañas que tienen como objetivo que aquellos que tienen los recursos tengan mayor facilidad para participar en política y mayor posibilidad de éxito. Entonces, a eso le creas una institucionalidad electoral que proviene de las mismas organizaciones políticas, pero la concentras en Bogotá sin gran capacidad investigativa, que lo que hace es contratar mayores funcionarios antes de las elecciones, pero no tiene capacidad de vigilancia y control sobre realmente lo que se está financiando. Y no solamente pasa eso, sino que después de las elecciones tú tienes un mes, de acuerdo a la ley, para poder entregar toda la información. Ana, es decir, el 29, esto es que 29 de octubre, el 29 de diciembre nos podemos sentar tú y yo a hablar de cómo fue lo que entregaron las cuentas de campaña, a ver a quién le va a interesar, a nadie. Entonces, como tienes un mes para modificar además lo que está, ¿saben qué es lo que hay ahora? Hasta el lunes tendríamos el 5% de 128,000 candidatos presentando información financiera de ingresos y gastos, 5%, algún tipo de información, no estoy diciendo la información completa. Y
y pegamos esto a la conversación de compra de votos como si nada tuviera que ver con nada. Y pegamos esto a la discusión del Consejo Nacional Electoral como si nada tuviera que ver con nada, frente a la independencia de las autoridades electorales, y tenemos 35 organizaciones políticas. Y yo me permito decir, más partidos en el caso de Colombia no es igual a más democracia. Nosotros por allí ya pasamos y eso se llamó parapolítica. Colombia llegó a tener, después del 91, hasta 70 organizaciones políticas. Cada niño era dueño de su bulto de votos. Se sentaba, aquí no había jefe único del Partido Liberal, ni del Conservador, ni de nada. Por eso nacieron y se fortalecieron las casas políticas locales. Entonces, es una empresa, cuando dicen, no, es que es una empresa electoral, es una empresa electoral. Son recursos propios para mantener el poder, conseguir la contratación pública, poder tener la representación en el Congreso y modificar lo menos posible las reglas, y eso lo denominamos estabilidad política. Acá tenemos a Alfredo, que ha escrito mucho de cómo el poder económico regional y el poder político se mezclan, y yo quisiera preguntarle a Alfredo. ¿Sabe eso? Alfredo sí que sabe de eso. ¿Cómo ve Alfredo lo que nos está diciendo Alejandra? No parece sorprendido. No, ¿sabe qué me tiene muy preocupado de la lectura que hace Alejandra? Y es, después de todos los esfuerzos que se han hecho por visibilizar las prácticas corruptas, las estructuras clánicas, los carteles de compra de votos, la relación entre las administraciones salientes y las campañas entrantes, me produce una enorme tristeza darse cuenta que esto pasa y vuelve a ocurrir y nada realmente cambia. En política yo percibo que han cambiado algunas cosas, tanto así que se ha dado la posibilidad de un gobierno alternativo como el de Gustavo Petro, pero lo que sí no cambian son las prácticas. Y eso me parece dramático realmente. Entonces pensaba mucho pues en lo que decía Alejandra, empecé como a llenarme de frustración de todo el esfuerzo que se ha hecho por denunciar esto y no tiene caso, no tiene caso. Alfredo, no te frustres. Sí tiene caso, no te frustres. No, es que no era para entrar en depresión, no, porque es que ahora es decir, ponga el programa que la patria boba y pase por un tecito de manzanilla, digamos, no. La patria boba es depresiva por definición, Alejandra. Claro. Y además porque nos centramos en eso, en esta patria boba. Suscríbase en el programa y reciba su cajita de té de manzanilla y de goticas. No, y hay mucho oyente al que le gusta la manzanilla. No, Alfredo, mira, lo que yo creo es que cada vez tenemos, y es lo que veo, mayor capacidad de comprensión de lo que ha pasado. ¿Qué es lo que no hemos tenido? Y yo la verdad no sé eso cómo se puede resolver. La capacidad de que el Congreso de la República de esta discusión de frente, que podamos dar este debate de frente, porque esto no lo va a cambiar. El esquema de financiación de las campañas políticas, si yo te privatizo el ejercicio de la política, hoy está privatizado el ejercicio de la política, entonces no nos sorprendamos de lo que pasa, digamos, no, se ponen ejemplos de unos municipios donde hay unas casas que mandan más que otras, pero si tomamos la decisión de generar unas reglas para privatizarlo, no nos sorprendamos. Pero hoy ya está tan en la mesa, tan puesto sobre la mesa, que hoy ya lo podemos hablar. Mira que hace 17 años, cuando empezamos en esto, hablar de la financiación de las campañas políticas literal daba miedo. Nombrar determinadas casas que hoy se nombran y se leen, daba miedo, mucho miedo, porque uno no sabía si eso era malo para la salud. Hoy no. Hoy análisis, datos, y hoy ni siquiera tienes que dar nombres porque están los análisis de las cifras. Lo que necesitamos poder es lograr realmente el compromiso de algún gobierno que haga la apuesta de verdad y de un Congreso. A mí me decepcionó el semestre pasado este Congreso porque se intentaron hacer realmente un par de reformas muy buenas,
pero lo que terminé entendiendo no era la decepción, sino que no entendían de qué les estaba hablando. El Congreso que salió sí entendía. Claro. Este Congreso era muy nuevo, no entendía. Inclusive con las reglas que habían ganado, como la mayoría se había renovado en lista cerrada, no entendía los problemas de conseguir plata, no entendía los temas de cómo tenía que entregar las cuentas, porque en una lista cerrada el responsable es el partido, y el partido es el que consigue los recursos, y tú vas en coche. Entonces, no entendían, inclusive algunas de las mujeres discursivamente sí, pero en la vida política del ejercicio que llegaron, realmente lo que significa salga y busque plata. Porque llegaron la mayoría, se renovó a partir de lista cerrada, que es otra práctica completamente diferente. Ahí yo tomo la decisión de quiénes van y no tengo que decir aquí cada uno sale de nosotros a buscar los votos. Somos de la misma lista y tú eres mi peor enemiga, Ana. Es decir, nos vemos en el partido, pero en la calle, exacto, en la calle yo voy por tus votos. Tengo que tener más plata que tú porque o te quemas tú o me quemo yo. Y yo prefiero que te quemes tú. ¿Cómo hacemos? Claro, claro. Y es así de duro. Hay que lograrlo hacer en el Congreso de la República, porque yo no creo que una constituyente sea la solución. Y lo dice una mujer que está muy incapacitada de hablar de asambleas nacionales constituyentes, porque para nuestra audiencia, Alejandra Barrios fue además una de las propulsoras, ¿se puede decir así? ¿Promotoras? ¿Impulsoras? Impulsoras. A brincar por la Asamblea Nacional Constituyente. De la séptima papeleta, el movimiento estudiantil que condujo a la Constitución que nos rige hoy en día. Y por eso admiro tanto a una mujer tan valiente y valerosa como Alejandra Barrios, que ha hecho cosas muy importantes para esta democracia. Y sí quisiera preguntarle, ¿qué la mantiene a usted esperanzada? Porque es que es difícil, o sea, veo la cara de Molano en este capítulo y lo veo abatido por esta democracia y por estas elecciones. Y confieso que me siento un poco igual, porque es que es lo que ustedes llevan estudiando esto desde que existe la organización, la crearon para eso y nada cambia. Elegimos un gobierno, el país elige un gobierno alternativo para renovar la política y les toca o quieren, eso no lo hemos podido determinar, seguir haciendo la política de la misma forma. Es decir, ¿qué la mantiene usted tan esperanzada o qué se toma por las mañanas? Que la mantiene humilde. A mí lo que yo veo es que sí hay cambios, Ana. Yo en cambio sí he visto muchos cambios, he podido verlos. Mira, cuando nosotros empezamos a hacer la observación electoral, hicimos el primer mapa de riesgo para el 2007. Empezamos a observar en el 2006. En el 2007 hicimos el primer mapa de riesgo con una gente bacanísima que se juntó y a poner bases de datos. Y esto era transcribiendo, ¿no? Eran alrededor, más o menos, ahí están en los datos del mapa, Andrés, si lo tienes, pero estaban 2007, teníamos alrededor de 460 municipios en riesgo. De pronto, si tienes abierta ahí la presentación, si tienes la presentación, son alrededor de 429, ya lo encontré en el 2007. Imagínate que teníamos 429 municipios en riesgo, 4, 8, 12, uno de cada 4 municipios de este país tenía algún nivel de riesgo electoral. En este momento, después pasamos a tener, cuando se firmó el acuerdo de paz, 170 municipios en riesgo. Entonces, imagínense lo que logramos. Es decir, el acuerdo de paz tuvo un impacto. 170, no sé si ustedes se acuerdan, fuimos a las elecciones más tranquilas. Lo que empezó a pasar es que se empezaron a concentrar en unas regiones absolutamente identificadas esos riesgos, que es la relación entre criminalidad y financiación ilegal y poder local. Y hoy, bueno, habíamos logrado bajar a 152 municipios en el 2019 y pues presentamos para este proceso electoral 159 sin trashumancia, 166 teniendo en cuenta los de trashumancia. Entonces, dejémoslo en 166 para incluir el tema de trashumancia, que eso es compra de votos, eso es obvio que se ha disminuido. Cuando nosotros empezamos, le pedimos a la registraduría que si nos pasara la información de elecciones anteriores para poder hacer estos análisis.
y nos mandó una cuenta de cobro absurda, yo no sé, me voy a poner el dato, pero de este tamaño, 100 y pico de millones, nosotros nos cruzamos 100 y pico de millones, la información venía en unos libros así que la Universidad de los Andes con estudiantes se puso a transcribir. Nos entregaron la información después, porque pues con la rogadera, creo que la lloradera, entre que dijeron, bueno, esta gente es como, pues es toda respetuosa, viene y pide el favor, que por favor, que están cansados de transcribir. Los subimos a la página web, los hicimos públicos y en el siguiente proceso electoral la registraduría tenía públicos la información. Entonces, cuando tú volteas a mirar, tú coges y dices, venga, esto no nos hemos quedado solo girando, hay cultura política que no hemos logrado cambiar. Pero antes no tenías cuentas claras. Transparencia Colombia es esa donación. Ahora ya tenemos cómo quejarnos. Antes no teníamos cómo quejarnos porque ni siquiera sabíamos que eso nos dolía. Mira, ahora hacemos observación electoral con enfoque de población trans, de enfoque discapacidad y enfoque étnico. Antes esas poblaciones no importaban. Hoy nos preguntamos por los derechos políticos, de cómo los ejercen en los resguardos, en los consejos comunitarios. La población con discapacidad no solamente visual, porque era solucionado con el braille, no, psicosocial, síndrome de Down, como votan, tienen derecho a votar. O la población trans. Vamos. No es fácil, pero sí ganamos. Entonces, si uno ve lo positivo, Alfredo, para que no pongas esa cara, te voy a mandar un tecito, otro así. Va uno ganando. Lo que pasa es que ha pasado poco tiempo desde la Constitución del 91. Entonces, uno avanza, te echan para atrás y vuelva y hágale para adelante, pero ahí uno va. Pues después de Alejandra 30 Barrios. años, después de 30 años, los avances son sociológicos, de agenda, crecido los denunciantes, visibilizados los problemas, pero las prácticas continúan siendo las mismas y terminamos eligiendo de la misma manera a los mismos personajes. Creo que si bien uno puede celebrar el avance en la materia de agenda de las prácticas corruptas, sí creo que estamos muy lejos de tener un país ampliamente democrático que permita a elegir a los mejores ciudadanos que tiene este país. Chan. Por lo menos existe la MOE. Un aplauso para la MOE. Existe. Alfredo. No es fácil. Con esa nota feliz, No, le agradecemos a Alejandra Barrios por estar en Patria Boba y por su trabajo por esta Patria Boba, que es Colombia, y por el de todo su equipo y de la gente que trabaja para la MOE y con la MOE, que pues es, como se han dado cuenta, un trabajo extraordinario y sumamente útil para mantener y mejorar nuestras instituciones democráticas. Aleja, muchas gracias. No, Andrés, Gracias, Alejandra. Muchas gracias. Y uno hace los cambios con alegría. Uno no hay nada más triste que decir, venga para acá, ayúdame a hacer este cambio que estamos en la inmunda. No, pues entonces Alfredo y me cuenta y me dice, ¿sabes qué? Hablamos después. Le digo, venga, camine, que esto entre jalamos y de verdad se puede conversar, se aprende mucho, se tienen logros. Yo creo que dice, bueno, camine a ver cómo es, porque eso sí. Si se logran cosas, vamos para adelante. Y yo sí creo que ahí vamos logrando a poquitos. Ahorita vamos a ver cómo resolvemos el problema de 35 partidos políticos. Eso va, por ejemplo, ese es uno de los temas divertidos. ¿Qué vamos a hacer con 35 partidos políticos? Entonces, son temas de agenda que vienen, Alfredo, y ahí seguimos conversando, pero no, nos va a ir bien el domingo. Hay que pensar positivamente para este domingo. Esperemos que las cosas salgan bien, que no haya problemas de orden público. Eso por un lado. Por otro lado, que tengamos capacidad de salir a votar de una manera honesta. Y logrando eso, vamos, cada uno aporta desde su lado su pedacito que quiere. Así es.
Bueno, pues muchísimas gracias, Alejandra. Nos vemos en un próximo episodio de Patria Boba. Suscríbanse, Nos vemos. patriotas, antipatriotas. Chao. Por ahí. Y Chao. recién un tarrito de qué? De manzanilla. Manzanilla. Valeriana. Mermelada y manzanilla. Sí. Valeriana.